Ricardo Sodi, quiero platicarles que el magistrado Sodi del Estado de México, Ricardo Sodi, antes de entrar al tema de la votación y la elección y a ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaboró con nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Era muy importante hablar, por ejemplo, de ciertos temas, de cómo se vivían los penales y otros tantos, ¿eh? Todas las leyes que has podido pues aplicar a favor de las mujeres. ¿Cuántas mujeres llegaron a salir de la cárcel gracias a ti? Cerca de 200. Cerca de 200 que encontraste que estaban ahí injustamente. Así es. Fíjate, Así es. esos temas hay que platicarlos. ¿Cuál es el caso que más recuerdas? Hoy vas rumbo al candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sigues siendo colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? Que eso es bien bonito. Gracias. Bienvenido. Es un honor estar aquí contigo. Y el caso yo creo que más emblemático que me tocó ver y atender fue un asunto de una amnistía que se le dio a una mujer de origen otomí. La amnistía viene de amnesia, olvido, perdón completo. Aunque ya haya una sentencia condenatoria firme, jurídicamente inatacable, en el Estado de México se logró promover en el Congreso del Estado una ley del perdón, una ley de la amnistía, que aplicaba ciertas categorías. Básicamente a muchos delitos de poca monta, que no habían causado daños, lesiones, sino eran delitos patrimoniales, pero que eran muy severamente sentenciados. Por ejemplo, robar un six-pack de una tienda de conveniencia, 8 años, 6 meses de prisión, la pena mínima. Y simplemente con violencia moral, con echar un par de gritos, insultos, etcétera, entonces las penas eran muy elevadas. Entonces, los penales estaban sobresaturados, pero además muchas personas estaban ahí porque no tuvieron una buena defensa, porque no tenían oportunidad, y entonces se decidió plantear una ley de amnistía, incluso acorde con las tendencias que en el ámbito federal también había propuesto el presidente de la República, López Obrador. Entonces, en ese contexto, se aprobó en el Estado de México una ley de amnistía que puso en libertad a más de 3,000 personas, de 3,000 personas de delitos menores, robos simples o robos con violencia que no habían tenido un impacto lesivo y simplemente con pagar el daño, pagar la multa, se iban libres. Pero libres con el perdón, sin antecedentes penales, lo cual es muy importante. Y también había una categoría especial que cuando hubiera violaciones graves a los derechos humanos, se podían también otorgar esas amnistías y las otorgaban los jueces de ejecución de sanciones en el Estado de México. Entonces, detectamos un caso de esta mujer otomí, en combinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hizo un trabajo espléndido, su presidenta, y se detectó un caso de una mujer, fíjate, origen otomí. Ajá. A los 14 años su familia le había entregado a su pareja 25 años más grande que ella. No hablaba español, hablaba otomí. No tenía instrucción más que la elemental. No había terminado la primaria, tenía primaria trunca. Nunca había salido de su ámbito comunitario. Y la entregan a un señor 25 años mayor que él como su pareja. Esta pobre joven, porque no hay otra forma de calificar su vida tan difícil, sufrió vejaciones, frustraciones, malos tratos, golpes, la obligaban a trabajar, la obligaban a prostituirse. El maltrato era constante, permanente, físico, mental. Pasan los años, pasan varios años, 10 prácticamente, y una vez harta esta mujer, cuando su pareja había llegado borracho, la golpeó, la abusó, etcétera, y estaba dormido, ella tomó un cuchillo de la cocina y lo mató. Obviamente eso es homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición, y le imponen la mínima de ese delito, que son 40 años de prisión. Pues no había para dónde hacerse, lo había privado de la vida, con todas las agravantes, había aprovechado que estaba dormido y que estaba en su casa, en un lugar que él consideraba confiable, seguro, absolutamente, exacto, sin riesgo alguno. Entonces ahí viene la traición y viene todas las agravantes. O sea, le cae la ley en serio. Y la mínima, y la mínima. Pasa el tiempo y detectamos, cuando se hizo una revisión para ver los tipos de amnistía que se podían dar, hicimos una revisión integral de muchos asuntos.
Sobre todo analizamos ese caso con perspectiva de género. Ya habían pasado 10, 12 años, 14 años que había estado privado esta mujer de su libertad. Y cuando ella fue sentenciada, no existía la tendencia de juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva intercultural en relación a los usos y prácticas de las etnias originarias. Y entonces, cuando detectamos este caso, se hizo un análisis muy profundo en perspectiva de género, en perspectiva de interculturalidad, que es tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos indígenas, en este caso el otomí, y llevarlo al derecho y tomar en cuenta por qué se hacen estos arreglos. Porque es muy común. Entonces, se le entregó a una persona, esta persona mayor que ella abusó, y en ese contexto decidimos que aplicaban estos criterios y que no había tenido la oportunidad, primero, de una defensa adecuada. No había tenido la oportunidad de un asesor que hablara su idioma, el otomí, y que conociera sus costumbres. Y eso es contrario a las convenciones que ha celebrado México en el ámbito internacional. Y que además no había sido juzgada con la perspectiva de interculturalidad, independientemente que no se había tomado en cuenta esa asimetría de poder que había entre ella y el esposo. Obviamente él la dominaba, la controlaba, ejercía un poder absoluto sobre ella. Y eso tiene que ser considerado al momento de resolver un caso. Y así se hizo y se le otorgó la libertad. Pero qué caso, ahí no acaba la tragedia. La señora ya llevaba 14 años perdiendo su libertad y ya no sabía vivir en libertad. Ya no sabía vivir en libertad. O sea, no acabó la tragedia ahí porque en el reclusorio finalmente ya era alguien. Tenía casa, tenía comida, tenía compañeras, tenía una razón de ser, tenía su vida. Su familia. Porque finalmente ya su vida estaba hecha dentro de ese ambiente. Inclusive muchas mujeres son muy abandonadas cuando están en prisión. Uno ve las colas en el reclusorio femenil, cero. Sí. Y en el varonil, bueno, larguísimas. Porque los van a ver, no los abandonan, pero las mujeres las abandonan mucho. Entonces, saliendo de prisión, ¿a qué se va a dedicar? Otra gran tragedia. Se fue a vender pepitas y cualquier cosa a la calle, pero y también se buscó... Y darle seguimiento. Se buscó seguimiento y atenderla. Claro. Pero esa es otra de las tragedias. Ahí no acabó su tragedia. De una vida brutal, de un sufrimiento permanente, a una cárcel, a un carcelamiento donde quizá, voy a decir una barbaridad, quizá vivía mejor en la cárcel que con su pareja, y después sale sin conocer la vida en libertad, sin saber a dónde ir y qué hacer. Entonces, triple tragedia de esta pobre mujer, y yo creo que estos casos nos deben de hacer reflexionar que la justicia tiene que también ser más humanista, tiene que cambiar, tiene que tener una perspectiva social, una perspectiva de género, una perspectiva de interculturalidad. Ser juez no es fácil. Y ahora con todas estas cuestiones que hay que ponderar, hay que justipreciar, pues obviamente esa función resulta muy importante. Vas a llamar al voto para el próximo 1 de junio, que es la elección pues más grande en cantidad de personas. Así es. Que habrá históricamente en México. 99 millones de electores en la lista nominal de electores. Casi, digamos, 100 millones de electores. Ricardo Sodi, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 61. 61. 61. Entonces, nosotros entramos las boletas y ponemos donde dice Ricardo Sodi Cuello. No necesariamente. Hay que explicar también cómo votar, porque en las boletas para ministro hay varios colores. Cuando vas a votar, en los lugares donde va a haber solamente elección federal, entregan 6 boletas. En los lugares donde hay elección federal y además local, van a entregar, por ejemplo, en el Estado de México 10 boletas, en la Ciudad de México 9 boletas. O sea, son... ¿Podrías regresar a platicarnos cómo votar? La vida, encantado. ¿Te parece a partir de la semana del 28? Lo más importante es saber cómo votar. Claro. Y después salir a votar. Creo que es una obligación ciudadana. Hay muchas personas que están a favor y en contra de la reforma. No importa, pero la reforma ya está aprobada. Está aprobada y hay que votar. Hay que salir a cumplir con la obligación de votar. Gracias, candidato. Número 61, Ricardo.